Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora esté escuchando este audio. Les doy la bienvenida nuevamente, esta vez a la cuarta clase de la materia Astronomía 1, después de algunas semanas de ausencia, un poco retrasado quizás por el trabajo que se pide en escuela secundaria, que a veces no tiene demasiado sentido, pero que sí lleva demasiado tiempo. Así que, bueno, situaciones que capaz que en algún momento de su carrera también las viva. Pero lo importante es que estamos nuevamente con la materia, y en esta ocasión vamos a poder charlar, hablar y escuchar, en este caso, sobre uno de los grandes físicos que cuenta el panteón de nuestra ciencia. En mi opinión, el segundo más grande de los físicos que ha visto la historia, como es Galileo Galilei. Quedó un poco atrás ya, sin embargo, vamos a volver a comentar parte de lo que estuvimos hablando sobre la Santa Inquisición. Les decía, quedó un poco atrás lo que charlábamos sobre la metodología y lo importante que resultaba Aristóteles para este grupo de personas relacionadas con la Iglesia. Y por supuesto también la metodología que usaba este grupo, llamado la Santa Inquisición, para hacer cumplir lo que la Iglesia consideraba que era lo correcto para la época. La Santa Inquisición, recuerden de todos modos, que es un grupo que se forma prácticamente a mediados del año 1400 y que sigue subsistiendo hasta casi finales del año 1800. Al menos sigue subsistiendo, le decía yo, de forma explícita, porque luego este grupo es disuelto. La acción de la Iglesia y los alcances que tiene el poder de la Iglesia sobre la ciencia siguen existiendo sin ninguna duda, incluso hasta los días actuales. Por supuesto, con otras herramientas, con otra presencia, diría yo, pero el alcance que tiene la Iglesia sobre los avances científicos persiguen incluso hoy en día. Luego de que este grupo es disuelto, aún se mantiene todavía constante la influencia que tiene la mirada de la Iglesia sobre algunos avances o construcciones científicas, incluso hasta el día de hoy. Bueno, sin embargo, por supuesto, la metodología ya no es tan explícita y la influencia que tiene la Iglesia sobre la ciencia es un poco más disimulada en las épocas actuales, contraponiéndose, por supuesto, a lo que fue la metodología de la Santa Inquisición, o a lo que su historia nos indica, ¿no? Una metodología orientada básicamente a lo que es la conservación y el respeto absoluto sobre las teorías aristotélicas y sobre lo que propone la Biblia en cada una de sus palabras. Recuerden que en las épocas de Galileo e incluso de Newton, dos libros son de tipo incuestionables, como son los libros de Aristóteles y los contenidos de la Biblia, que, como van a ver durante el desarrollo de esta clase, incluso a Galileo le cuesta más de una discusión para probar las ideas astronómicas que Galileo intenta de alguna manera imponer a los científicos de su época. Bueno, dejamos atrás entonces un poco la metodología de la Santa Inquisición, cómo influenciaba a las ideas científicas, y nos metemos de lleno ya para charlar sobre esta persona, casi un personaje de características por momentos increíble, como lo fue Galileo Galilei. Ustedes tienen además un texto que les dejé yo para leer, que es una especie de resumen. Sería imposible en una sola clase, ni siquiera a lo largo de varias clases, hacer una puesta completa de lo que fue la vida de Galileo. Tengamos en cuenta que, como les decía, ha sido y sigue siendo uno de los grandes físicos y científicos en general, uno de los más grandes que ha pisado la Tierra. Así que lo que yo les dejé para leer es apenas un intento de resumen, algo prácticamente imposible de incluir todo su trabajo.
no solo en el campo de la física, sino también en el campo de la música, en el campo de las matemáticas, en el campo de la escritura. Realmente una persona muy interesante de leer. Bueno, como saben o como habrán podido leer, Galileo nace en Italia, en la ciudad de Pisa, un 15 de febrero del año 1564. Y en este momento me voy a detener un poco en lo que es, o lo que ha sido, por supuesto, su familia. Tengan en cuenta que Galileo es el primer hijo del matrimonio de un padre llamado Vicenzo, que fue músico y comerciante. Dato no poco menor. De la madre de Galileo, podríamos decir simplemente, como era costumbre de la época, una madre dedicada a la crianza de los hijos, al cuidado del hogar y por supuesto a la administración de la economía hogareña. Pero volviendo un poco, con perdón de esta mirada machista, sobre el padre Vicenzo, el padre de Galileo, podemos decir entonces que fue músico y comerciante. Estas dos actividades tienen mucha influencia en lo que luego será la formación y la personalidad de Galileo. Recuerden que Galileo también fue músico, tocaba bastante bien según lo que comentan los libros de la época, los escritos de la época, tocaba el laúd, y es la otra profesión del padre la que me va a interesar, que es la profesión de comerciante. Dado que Galileo era el hijo primogénito del matrimonio, tenía por costumbre en esa época, y ahora también un poco, que el hijo primogénito sea aquel que vaya a continuar las actividades del padre, haciéndose una suerte de continuidad profesional de lo que era la familia. O sea que Galileo estaba de alguna manera condenado a continuar con esas actividades de comercio. Motivo por el cual desde muy pequeño a Galileo el padre lo insiste mucho en la formación respecto de la dialéctica y la oratoria. ¿Qué es esto de la dialéctica y la oratoria? Bueno, son dos disciplinas que hacen que una persona aprenda no solo a hablar con las palabras adecuadas a cada circunstancia, sino también al arte de convencer a un auditorio o a alguien que esté escuchando. Estas dos disciplinas fueron muy importantes para el padre de Galileo. ¿Y por qué será? Bueno, tengan en cuenta ustedes que decíamos que el padre era comerciante y estaba pensado esa formación a su hijo Galileo para que una vez que Galileo se hiciera cargo de los negocios de la familia, pudiera convencer a alguien para venderle sus productos, ¿no? Y por supuesto para regatear los precios en caso de que él fuera quien debiera comprar. Entonces tengamos en cuenta esto: desde muy pequeño a Galileo se lo forma mucho en dialéctica y oratoria. En mi propia opinión, después de algunos años en la escuela, he visto que hoy en día son dos materias que se han sacado de los diseños desde hace ya muchos años, todo lo que tiene que ver con dialéctica y oratoria, y se deja solamente para algunas actividades como abogacía o actividades muy ligadas a lo que es el diálogo y a convencer a las personas, la política. En ciencias políticas también se habla mucho de dialéctica y oratoria. En mi opinión personal, son dos disciplinas que deberían de alguna forma desarrollarse en un profesorado. Tengan en cuenta que nosotros, al estar frente a un grupo de estudiantes, tenemos como función también convencer, de alguna manera vender el producto del conocimiento a nuestros estudiantes y convencerlos de la utilidad de este conocimiento. Así que no sería menor que en algún momento de su carrera o de su formación o ya en su época profesional, no sería menor importancia que usted en algún momento tomara algunos libros sobre dialéctica y oratoria o hiciera algún curso sobre estas dos disciplinas que siempre me parece son importantes para un buen orador, para que se pueda no solamente saber elegir las palabras que uno utiliza, sino también elegirlas con la suficiente sapiencia como para convencer a la persona que nos está escuchando. Así que bueno, volviendo a lo que es Galileo, consideremos entonces que desde muy joven a Galileo se lo educa, se lo entrena en estas dos disciplinas con la finalidad de que Galileo siguiera los negocios comerciales que hacía su padre.
En el año, le decía yo, Galileo nace en el año 1564. En el año 1574, cuando Galileo ya tenía 10 años, la familia Galileo tiene que viajar a una ciudad cercana para hacer algunos negocios. Entonces, como el padre apostaba mucho a la educación de Galileo, lo hace ingresar a un monasterio para seguir seguir sus estudios de alguna manera, porque el padre ya lo había iniciado en todo lo que tenía que ver con la matemática, con la dialéctica, con la oratoria, cuestiones que les iba a servir para su futura vida de comerciante según lo que estimaba su padre. Entonces ingresa Galileo, les decía yo, a los 10 años en este monasterio, un monasterio de Santa María, en la ciudad de Pisa, donde pretende el padre que se le vayan enseñando algunas otras disciplinas o ciencias, ¿no? Por ejemplo, literatura, por ejemplo, más matemática, escritura, música y todas las cosas que se acostumbraban en esa época a enseñar. Tengan en cuenta que en esa época no había escuelas públicas, y las escuelas, los lugares donde se enseñaba a las personas, generalmente estaban ligadas a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque era costumbre que los libros en esa época fueron libros escritos a mano, y eran muy caros. Entonces casi siempre los libros estaban en poder de la iglesia y no eran algo que sea costumbre tener en las casas, o que existieran lugares apartados de la iglesia donde existieran libros para poder enseñar. Entonces, bueno, Galileo ingresa, les decía yo, a este monasterio de Santa María al cumplir los 10 años. La familia lo deja ahí y se va a otra ciudad a cumplir con unos negocios que tenía que hacer, y luego vuelven. El problema que no había podido anticipar el padre de Galileo es que en el monasterio de Santa María, al ser una institución regida por personas cercanas a la iglesia, además de las ciencias y las disciplinas que el padre pretendía que Galileo aprendiera, por supuesto también había otros preceptos más ligados con la iglesia. Por ejemplo, el desapego a lo material, por ejemplo, el amor al prójimo, por ejemplo, la generosidad, por ejemplo, los diezmos. Situación que al padre Galileo no lo convencen del todo. Tengamos en cuenta que él lo que quería formar era el mejor comerciante posible, y si dentro de ese ámbito educativo a Galileo se le empiezan a plantear ideas de amor al prójimo, de generosidad, de desapego a lo material, esas cosas no iban a favor de lo que él pretendía que se le enseñara a su hijo. Así que algunos años, pocos años, 3 o 4 años después de que Galileo ingresara a este monasterio, decide sacarlo de la escuela y llevarlo directamente a estudiar con él hasta que cumpliera la edad suficiente como para ingresar a la universidad. En ese momento el padre Galileo se sostiene en que la historia marca que Galileo tuvo un pequeño enfrentamiento con algún compañero y cuestiones de que le pusieron el ojo morado a Galileo. Entonces el padre aprovecha esa situación para decir, bueno, en este lugar no están cuidando demasiado bien a mi hijo, así que bajo ese pretexto termina sacándolo del monasterio de Santa María y lo lleva nuevamente junto a la familia para que siguiera estudiando lo que él quería que estudie, hasta que cumpliera los 17 años y Galileo pudiera ingresar a la universidad. De este modo, entonces, cuando Galileo cumple los 17 años, ingresa a estudiar a la Universidad de Pisa. La pregunta es, ¿qué es lo que ingresa a estudiar? Bueno, el padre lo manda a estudiar, según su propio deseo, medicina. Es decir, era el padre el que quería que Galileo estudiara medicina. Galileo todavía, al ser un joven de 17 años, no tenía bien definido qué es lo que quería estudiar. Lo que sí tenía muy definido era su personalidad. Bueno, si consideramos, por ejemplo, lo que yo les comentaba al comienzo de este audio, cómo el padre había formado a su hijo Galileo en las disciplinas de la dialéctica y la oratoria, más este conocimiento y esta necesidad por las matemáticas, no sería difícil imaginar cómo la personalidad de Galileo está muy ligado a este arte de discutir,
de pelear las ideas de los demás. Y justamente esta es una de las grandes características de esta persona, este gran científico llamado Galileo, que tiene que ver con el enfrentamiento de las ideas. Galileo, desde muy joven incluso, dio grandes muestras de un gran desprecio por la confianza ciega en la autoridad. Es decir, discutía mucho las ideas de los que suponían el resto de las personas que eran autoridades de la materia. Eso a Galileo le molestaba mucho. Y esta característica resulta interesante de ver en los físicos, porque no es el primero y por supuesto ni el último de los grandes físicos que mantiene esta característica del desprecio por la autoridad impuesta. La misma característica luego lo mostraría Isaac Newton con su famosa frase nullius in verba, en la palabra de nadie, que luego modificaría para siempre la idea de cómo debe construirse la ciencia. Pero bueno, eso ya es tema de otra clase, digamos. No sería justo meter en la misma clase a dos inmensos personajes como son Galileo y Newton. Así que volviendo a lo que les decía sobre Galileo, en este caso entonces podemos destacar de su personalidad este desprecio hacia la autoridad impuesta de los demás. Y esta característica de alguna forma marcó la vida de Galileo desde sus propios inicios en esta Universidad de Pisa. Cuenta una leyenda no confirmada históricamente, pero tampoco negada, sobre que en las primeras clases de Galileo, justamente en una clase de matemática, parecería ser que el profesor, mientras estaba explicando en la universidad, recordemos un Galileo de apenas 17 años, en las primeras clases de matemática le decía yo, el profesor de Galileo tuvo el infortunio de equivocarse en el desarrollo de un cálculo que estaba explicando a los estudiantes. A lo cual Galileo, sin demasiado protocolo, le grita desde el fondo que la fórmula que estaba él haciendo estaba mal. Así que el profesor, como muchas veces habremos hecho, más de uno me imagino, lo que le respondió es, bueno, si usted sabe tanto, venga y explíqueme dónde me equivoqué. Grave error del profesor. Este alumno Galileo no solamente se paró, sino que además le mostró a él y a los estudiantes dónde se había equivocado en el cálculo, en qué parte del desarrollo se había equivocado, y bueno, obviamente quedó muy mal el profesor. Situación poco diplomática que luego tendría sus consecuencias. Este profesor le tomó bastante bronca, porque además, por supuesto, en la personalidad poco diplomática de Galileo, además de corregirla, agregó el comentario final a la clase diciéndole que era un bruto, que era un burro, que no sabía explicar. Así que obviamente esta situación hizo que el profesor tomara cierta bronca hacia el estudiante y luego intentara desaprobarlo, por supuesto. Tengamos en cuenta que esta personalidad en Galileo se va a mostrar a lo largo de varios años, va a influenciar muchísimo su trabajo y por momentos lo va a encumbrar en el máximo de su apogeo, de la fama y de su trabajo, pero también, por supuesto, le va a hacer ganar muchos enemigos, y algunos de esos enemigos bastante poderosos. Así que bueno, el inicio en la Universidad de Galileo no fue demasiado pacífico, por así decirlo. Los compañeros, luego de algún tiempo, de que lo empezaban a conocer, le dieron, gracias a esta personalidad, su más famoso apodo. El apodo de Galileo es el Disputas. El Disputas, que significa el Disputas es una persona que le gusta discutir, que le gusta defender y argumentar sus ideas, una persona que pelea con ideas, podríamos definirlo en la época actual. Por supuesto, a Galileo no le molesta su apodo y es el apodo con el que más se conoce a Galileo. Aprovecho también y le comento, en el grupo de física de tercero, para lo que es astronomía 1 y astronomía 2, hemos creado ya desde hace varios años
un grupo de Facebook que se llama Los Disputas del 112. Aprovecho esta ocasión entonces para hacerle la invitación a unirse a ese grupo de Facebook, donde subimos materiales. De vez en cuando nos gusta subir alguna noticia relacionada con la astronomía o con la física y debatirlo entre nosotros. Es un grupo público, pero gran parte de los integrantes, en su gran mayoría, son estudiantes del 112. Los hay de varios años, hay gente que ya ha egresado hace algunos años y que sigue participando de ese grupo, así que lo invito cordialmente a que se una. Es un grupo de Facebook, nuevamente le digo el nombre, se llama Los Disputas del 112, nombre puesto, por supuesto, en honor a este gran científico, a este gran físico llamado Galileo. Entonces, bueno, tenemos así su comienzo. Recuerden que Galileo inicia estudiando medicina en la Universidad de Pisa. Sin embargo, al poco tiempo se da cuenta de que no es una carrera que él quisiera seguir, que le gustara estudiar, y descubre una de sus grandes pasiones, que es la matemática. En esa época, los profesores, bueno, hoy en día reconozco que también seguimos siendo muy parecidos a esa época. Los profesores eran de dictar su materia, pero con muy poca practicidad, es decir, con muy poca inclusión de experiencias. Situación que, les recuerdo, era algo muy común allá por entre el año 1600, 1700 o antes de esa época también, el hecho de que la ciencia debía ser esencialmente teórica, es decir, no debía ser llevado a la práctica. Eso ya eran cuestiones de la ingeniería, eran cuestiones de otro, era harina de otro costal, por decirlo de esa manera. Es más, la ciencia práctica, lo que hoy conocemos como la física práctica, era hasta mal vista. Era una especie de rebajarse a hacer la experiencia, lo experimental, para corroborar la parte teórica. Era mal visto, era como que era algo menor. Entonces, tengamos en cuenta muy presente esto, porque Galileo es la primera persona, es el primer científico que comienza a desterrar esa idea de que lo práctico es algo menor. Por eso a Galileo se lo conoce también como el padre del método científico o el padre de lo experimental, porque es el primer gran físico que incluso sostiene muchas de sus ideas y llega a muchas de sus conclusiones teóricas a partir de un experimento práctico. Y eso para la época era muy mal visto. Mal visto en el sentido de que era algo menor, algo de lo cual no valía la pena ocuparse. Bueno, Galileo comienza, les decía yo, estudiando en la Universidad de Pisa medicina, ya tuvo este altercado con el profesor y muy pronto se da cuenta, al cabo de algunos meses, de que la medicina en realidad no es lo suyo. Entonces empieza a descubrir otras ciencias, otras disciplinas. Y la que más le llama la atención, obviamente, tiene que ver con la astronomía y con las matemáticas. Y es acá donde me voy a detener unos minutos, porque se da algo muy destacable en la formación de Galileo. En esas épocas, mientras estaba cursando el segundo año de medicina en la Universidad de Pisa, Galileo se encuentra con un matemático muy importante de la época, que es Ostilio Rizzi. Este señor, con ese apellido no le queda otra más que ser italiano, lo que hacía es ir de pueblo en pueblo brindando conferencias acerca de una matemática euclidiana, una matemática de Euclides, pero que está muy influenciado, es más, él sentó incluso las bases de lo que hoy en día se conoce como matemática práctica. Es decir, matemática aplicados a problemas o a situaciones reales. Ya no era una matemática axiomática donde se presentaba un problema y se aplicaban axiomas para resolver ese problema matemático fuera de un contexto práctico. No, Rizzi lo que proponía era justamente una matemática asociada a algo práctico, algo que uno pudiera aplicar en la vida cotidiana. Y eso a Galileo obviamente le llama muchísimo la atención y se vuelve amigo de Rizzi, que además de estar dando estas conferencias, también era profesor en la universidad.
Bueno, la cuestión es que después de 4 años en la universidad, Galileo decide abandonar sus estudios, al menos de medicina, y dedicarse íntegramente al estudio de la matemática euclidiana. Y es gracias a este amigo de él, Rizzi, que consigue comenzar a dar clases a los hijos de las familias adineradas de la época. Así comienza entonces la carrera de Galileo, al menos la carrera docente de Galileo. Recuerden que Galileo, además de ser un gran científico, también ha sido un gran profesor, como espero que sean ustedes, y comienza dando clases particulares, cobrándole a los hijos de los adinerados para prepararlos en matemática, a veces para apoyo universitario y a veces simplemente para formar parte de la construcción de sus conocimientos matemáticos. Obviamente esto no era un trabajo fijo, así que no tenía un sueldo constante, digamos, por lo cual Galileo pretende comenzar a trabajar en las universidades. El problema principal era que no tenía el título. Recuerden que Galileo no termina sus estudios universitarios, los abandona luego de cursar 4 años. Bueno, además estaba estudiando medicina, que no tenía mucho que ver con la matemática, pero sí se lo reconoce como un gran matemático. Es así que después de un par de años de estar dando clases particulares, fallece el dueño de la cátedra en matemática de la Universidad de Pisa y le ofrecen esa cátedra a Galileo. Una situación extraordinaria, por supuesto, ya que no estaba titulado, o sea que podríamos decir que incluso él, habiendo abandonado la universidad sin tener un título, imagínense la fama, el reconocimiento que tenía en cuanto a su conocimiento matemático, como para que se le ofrezca una plaza de titular en la Universidad de Pisa. También es cierto, es bueno mencionar que comienza con un sueldo bastante bajo. En esa época el sueldo de Galileo eran de unos 60 escudos de oro al año, que para llevarlo a términos actuales era un sueldo que no era para nada bueno, digamos. Con ese sueldo apenas le alcanzaba para alquilarse una habitación, comer más o menos todos los días y no mucho más que eso. Era un sueldo bastante bajo, bastante módico, pero que le permitía a Galileo estar inmerso en ese ambiente universitario con tantos profesores especialistas en matemática, astronomía, incluso escritura, como le gustaba a Galileo. Esta situación la pudo mantener bastante bien hasta que sucede el imprevisto que termina cambiando la vida de Galileo. Este imprevisto es la muerte de su padre. En 1591 fallece el padre de Galileo y acá es donde a Galileo se le presentan muchísimas obligaciones que no había tenido hasta ese momento. El principal de ellos tenía que ver con el casamiento de su hermana. Y acá es donde tengo que explicarle algo que tiene que ver con la historia de ese momento. Era costumbre, allá por entre el año 1600 y 1700, hoy en día también en algunas culturas, que el padre de la novia, cuando la novia se va a casar, le otorgue una dote. ¿Qué es esto de la dote? Bueno, generalmente es una cantidad de dinero o una cantidad de hacienda o alguna propiedad para que la novia, junto con su reciente obtenido marido, tengan una estabilidad económica para comenzar, digamos, su nueva vida, una nueva familia. Esto era costumbre que lo hiciera el padre de la novia. Es como que al novio se le paga cierta cantidad de plata. Hoy en día podríamos reírnos un poco, podríamos decir el padre paga para que se saque de encima a la hija, pero en realidad era una costumbre de la época, que el padre ofreciera la dote. Imagínense ustedes ahora cuando el novio va a pedir la mano de la novia, el padre dice, bueno, está bien, te tengo que pagar cierta cantidad de dinero, te tengo que dar ciertas propiedades para que te lleves a mi hija. Hoy en día nos cuesta imaginar eso, pero bueno, en la época era algo común.
una especie de llévatela y te doy esto. Así que, bueno, el problema es que el padre, como está fallecido, se tiene que hacer cargo Galileo de esa dote. Recuerden que era el primogénito, así que la familia queda a cargo del primogénito, como era costumbre también de la época, y hoy en día también conozco muchas familias que el primogénito es el que se hace cargo de la familia una vez fallecido el padre o el responsable de la familia. Así que obviamente pensemos entre todos que el sueldo de Galileo como profesor universitario era apenas de 60 escudos de oro al año, así que si apenas le alcanzaba para sobrevivir y cuidarse a sí mismo, difícilmente podría llegar a afrontar el gasto de la dote de la hermana. Así que hace lo que hoy hacemos también todos los docentes, que es pedir un aumento de sueldo. Por supuesto, en esa época, y hoy en día tampoco es tan sencillo pedir un aumento. Hoy en día tenemos gremialistas que de alguna forma, me río de esto, perdón, pero es un poco raro decir la frase, gremialistas que de alguna forma luchan por mejorar los salarios docentes en base a la inflación. En esa época no había gremialistas, así que tiene que ir directamente Galileo a pedir un aumento a las autoridades universitarias. Esas autoridades no estaban presentes en la Universidad de Pisa, por lo tanto tiene que hacer un viaje donde van a ver ahora, es un viaje que le trae muchos beneficios a Galileo, porque no solamente le va a pedir un aumento de sueldo, sino que se encuentra con algo fantástico que paso a comentarles a continuación. De este modo, entonces, Galileo inicia su viaje a Venecia para pedir el aumento de sueldo en el año de 1609. También es bueno agregar entonces que a los motivos de la necesidad de pedir un aumento de sueldo que mencionábamos, como el fallecimiento del padre y esta obligación de hacerse cargo de la dote de la hermana, se suman también, es bueno la aclaración, que Galileo nace el tercer hijo, se suman los gastos, además también uno de los hermanos le pide prestado un dinero que después no le termina devolviendo, así que estando bastante urgido a nivel económico, decide emprender este viaje entonces para buscar en Venecia este aumento de sueldo en las autoridades universitarias. Bueno, este viaje, les decía yo, resulta muy provechoso para la vida de Galileo, ya que es en este viaje donde conoce a un señor holandés, que sinceramente la historia es complicado encontrar el nombre de este señor, que estaba a la venta un artilugio que había inventado, una especie de anteojos con los cuales este holandés afirmaba que se podía ver a la distancia. Objetos que estaban lejos, con estos anteojos se los podían ver como que estuviera más cerca. Tengan en cuenta que Galileo ya venía muy formado en cuanto a lo que tiene que ver con el método experimental, así que estos anteojos le llaman muchísimo la atención, se los compra al holandés y tiene la brillante idea de hacerle ciertas mejoras. Bueno, la historia cuenta que Galileo ya tenía un gran conocimiento en cuestiones de óptica, en cuestiones de cristales y lentes, y que puso en práctica ese conocimiento en óptica, ese conocimiento teórico en base al comportamiento de la luz y a los lentes, para terminar mejorando estos anteojos y creando de alguna manera este instrumento que hoy en día conocemos como el telescopio. Sin embargo, muchos historiadores, yo también lo pienso, sugieren que Galileo en realidad no tenía el conocimiento en óptica, en geometría. Simplemente lo que hizo es tomar los lentes de estos anteojos y empezar a pulirlos a mano, hasta que después de muchos intentos y de mucho trabajo logró conseguir la curvatura necesaria para obtener así el primer telescopio. Por eso hoy en día muchas veces escuchamos que una de los logros de Galileo, de los aportes de Galileo, fue la invención del telescopio. Bueno, en realidad no podríamos decir que Galileo inventó por sí solo el telescopio, sino que podríamos decir que mejoró de alguna manera experimental estos lentes del holandés para terminar, eso sí, en el instrumento telescopio. Y acá me detengo un poco, porque
en algún momento de esta clase vamos a comenzar a charlar sobre los aportes de Galileo a la astronomía, y tengan en cuenta que hasta que Galileo inventó, entre comillas, el telescopio, todas las observaciones astronómicas eran a ojo limpio. Es decir, cualquier apreciación acerca del universo, imagínense desde Aristóteles, Ptolomeo, Copérnico, eran todas observaciones a ojo limpio, sin ningún instrumento. Obviamente, con la llegada del telescopio, tenía una herramienta muchísimo más poderosa para la observación del cielo, así que se podía observar de manera más detallada. Así que no es poco el mérito de Galileo, en este caso, al mejorar el invento del holandés y terminar creando el telescopio. Situación que, luego de haber creado el telescopio o mejorado los lentes del holandés, para ser un poco más sincero, termina ofreciéndole su invento al príncipe de Nassau. Este príncipe en esa época tenía ciertos problemas respecto de los enemigos que atacaban su castillo, su territorio. El problema es que había varios ejércitos enemigos que, hasta que no llegaban a las puertas del palacio, digamos, o estuvieran muy cercanos a la ciudad de este príncipe de Nassau, él no sabía con qué ejército se iba a enfrentar. Entonces la herramienta, el instrumento que le ofrece Galileo, el telescopio, esta vez le daba una gran ventaja frente al ejército enemigo, ya que con el telescopio el príncipe o su ejército podía saber con lujo de detalles incluso qué tipo de ejército era el que lo iba a atacar. Imagínense que podía ver incluso a los 20, 30, 50 kilómetros qué armamento tenía el ejército, si llevaban cañones o no, cuántos eran aproximadamente, si iban a caballo o si iban a pie. Tenía muchas ventajas porque al ver el ejército a lo lejos, el príncipe ya sabía cómo se podía preparar ante el ataque de este ejército enemigo. Así que obviamente el príncipe de Nassau quedó encantado con este instrumento que le ofrecía Galileo, y no tiene ninguna duda en terminar nombrándolo como el matemático de la corte. Y acá es donde, por supuesto, a Galileo se le acaban todos sus problemas, al menos los problemas económicos. Tengan en cuenta que cuando Galileo emprende este viaje, lo hace con la necesidad de pedir un aumento de sueldo para poder afrontar todos los requerimientos económicos que tenía. La dote de la hermana, el préstamo que le dio el hermano que no le devolvió, sus nuevos hijos. Galileo, a partir de acá, a partir de este trabajo que le ofrece el príncipe de Nassau, y por supuesto todo lo que eso conlleva, ¿no? Tener de amistad a este príncipe le abre las puertas a Galileo a un nuevo mundo de contactos, de gente que lo empieza a conocer y a reconocer dentro del ámbito científico y eclesiástico. No se olviden que en esa época, reconozco que hoy en día un poco también, la iglesia, el Estado y la ciencia estaban mezclados casi como un solo instrumento. Luego con el tiempo se irían separando de algún modo, pero en esa época Estado, Iglesia y ciencia eran prácticamente lo mismo, y muchas veces la Iglesia terminaba decidiendo incluso sobre los aspectos científicos o los aspectos del Estado. Así que bueno, a Galileo se le terminan entonces a partir de este trabajo los problemas económicos, podríamos decir, pero eso no significa que se le acaben sus problemas personales, todo lo contrario. Ahí en este nuevo trabajo, en este nuevo nombramiento que tiene Galileo, es donde surgen muchos de los grandes enemigos de Galileo. De este modo, entonces, este nuevo descubrimiento de Galileo y la creación del telescopio lo lleva, como les decía, a conocer otras personas importantes de la época. Y una de las personas más importantes que conoce es el duque de Toscana, donde además Galileo le escribe un libro, en realidad se lo dedica. Era costumbre de la época que las grandes personas de la ciencia, cuando escriban un libro, se lo dedicaban a cierta persona de la realeza, una forma de inmortalizar también y que no se olvidaran
de esta persona de importancia en la realeza de la época, ¿no? Es decir, si había un rey, un conde, un duque o algo que deseara permanecer en la historia, era común que un científico que ya se veía que iba a permanecer en la historia de la ciencia, le dedicara un libro para que de alguna manera el nombre de este conde, duque o rey estuviera asociado a su fama, digamos. Así que Galileo termina escribiendo el primer libro, que se llama El mensajero de los astros, un libro muy interesante donde menciona y desarrolla acerca de su teoría del heliocentrismo, al igual que lo hizo Copérnico, y le dedica este libro entonces al duque de Toscana, duque que también aprovecha y lo nombra también el matemático de la corte, así que Galileo ya no tiene ningún, como les decía antes, no tiene ningún problema económico. Los problemas que empieza a tener Galileo a partir de estas publicaciones, de este libro que le dedica al duque de Toscana, tienen más bien que ver con las tertulias o las reuniones que acostumbraba a hacer con las personas de ciencia. Personas de ciencia que obviamente estaban muy ligadas también a la iglesia. Cuando menciono yo el tema de la ciencia y el tema de la iglesia, casi como amalgamadas unas con otras, me refiero a que la iglesia, las personas que trabajaban para la iglesia, ya sean curas, obispos, arzobispos o no sé qué otros rangos eclesiásticos hay, eran personas muy bien formadas académicamente en cuanto a ciencia. Recuerden ustedes que en esa época los libros, al ser libros incunables, escritos a mano, eran casi de exclusividad, propiedad de la iglesia, porque eran los únicos que podían tenerlos y los únicos que los escribían o los transcribían a mano uno con otro. Un libro en la época era carísimo, casi el precio de una vivienda, teniendo en cuenta por supuesto que escribir un libro a mano con todos los grabados y demás era una tarea que le llevaba a mucha gente muchos años de trabajo, así que además era conocimiento, el conocimiento es poder, como siempre se dijo, así que la iglesia eran personas, las personas que estaban en la iglesia eran personas muy bien formadas académicamente, justamente porque tenían esa casi exclusividad en la propiedad de los libros, así que en las reuniones científicas que acostumbraba a hacer Galileo, más de una vez tuvo serias discusiones respecto de su mirada, sobre todo en su mirada heliocentrista, acerca de la formación del universo con las personas relacionadas con la iglesia, que obviamente seguían a rajatabla las ideas aristotélicas y lo que proponía la Biblia. De los enemigos de Galileo en la época destacan por supuesto Roberto Bellarmino, que no sé si usted lo recuerda, este nombre de la clase pasada, fue el director del grupo de la Santa Inquisición, que terminó condenando a Giordano Bruno. Por eso yo le decía en la clase pasada, ese día que terminan quemando vivo en la hoguera a Giordano Bruno, en la plaza donde lo queman había una persona que destacaba sobre el resto, que no era otro más que Galileo. Es decir, el gran enemigo del modelo heliocentrista, Roberto Bellarmino, que había condenado a la hoguera, a morir en la hoguera vivo, a ser quemado vivo en la hoguera a Giordano Bruno, Bellarmino, esta vez se cruzaba con un personaje mucho más grande y mucho más importante que Giordano Bruno, como es Galileo. La personalidad de Roberto Bellarmino era muy similar a la personalidad de Galileo, es decir, una persona muy bien instruida, además con una excelente dialéctica y una excelente oratoria, capaz, se decía de Bellarmino que era capaz de dar misas o charlas de la iglesia a grandes grupos de personas que incluso cambiaban su vocación de fe, es decir, era capaz de convertir al cristianismo a personas que profesaban otras religiones, esa fama tenía.
Por supuesto era un choque titánico, ¿no? Imagínense una disputa entre Galileo y Bellarmino. Eran prácticamente un partido de fútbol entre Messi y no sé quién es el anti-Messi, algún buen jugador de fútbol que no sea Messi, pero era un choque realmente de titanes. En estas charlas justamente es donde Galileo y Bellarmino comienzan a cruzarse, donde obviamente las discusiones acaloradas por momentos eran muy difíciles de evitar, digamos. Bellarmino y Galileo eran dos personas muy bien formadas, además muy pulidas en este arte de discutir, así que han sido realmente tertulias muy interesantes. Pero eso no significa que Bellarmino obviamente no haya tenido cierto rencor hacia Galileo, porque no solamente era visto como un rival muy bien formado, sino también como un rival difícil de ganarle en estas contiendas de palabras. Así que por un lado yo le decía, con estos nuevos trabajos que obtiene Galileo a partir del invento del telescopio y de conocer a personas más importantes como duques, condes y príncipes, resuelve sus problemas económicos, pero le abre la puerta también a nuevos enemigos, nuevos y poderosos enemigos. Bueno, resulta que, como les decía yo, Galileo escribe su primer libro, El mensajero de los astros, donde defiende el modelo heliocéntrico, el mismo modelo que ya había sido prohibido por la Santa Inquisición cuando lo escribe Copérnico, pero Galileo de alguna forma, también por supuesto influenciado por su propio carácter. Recuerden que el carácter de Galileo no era para nada diplomático, sino que más bien tendía a ese enfrentamiento, a ese desprecio por la autoridad impuesta. A eso lo lleva a escribir ese libro. Y Galileo de alguna forma pensaba que no iba a tener consecuencias tan severas. Es decir, yo creo que tengamos en cuenta que Galileo ya era matemático de la corte, tenía como amistad al duque de Toscana, tenía como amistad al príncipe de Nassau. Era muy difícil, creo yo, que Galileo sospechara que podía tener algún problema más o menos serio con la Santa Inquisición, aun cuando las discusiones eran con el propio Bellarmino, que recordemos que era el mismo que había mandado a quemar vivo a Giordano Bruno. Galileo no se lo esperaba. Bueno, la cuestión es que Galileo se establece en 1610 en la ciudad de Florencia, una ciudad bastante abierta de mente ante las nuevas propuestas científicas, y desde ahí, desde su propia seguridad, en un momento de ese año, recibe el llamado para comparecer ante la Santa Inquisición. Es decir, a pesar de la fama de Galileo, a pesar de todas sus grandes relaciones, a pesar de tener una situación económica muy acomodada, el brazo de la Santa Inquisición en esos momentos lo alcanza y lo obliga a comparecer en el primer juicio para decidir sobre su culpabilidad o sobre lo que había escrito acerca de su primer libro, en El mensajero de los astros. En ese primer juicio, cuando lo llaman a Galileo se presenta confiado. En 1616, entonces, Galileo es reclamado por la Santa Inquisición, tiene que viajar hasta la ciudad de Roma, donde va a comparecer justamente ante el tribunal de la Santa Inquisición, donde está presente, por supuesto, ni más ni menos que Roberto Bellarmino. Bueno, les decía, se presenta bastante confiado. Cuando el tribunal le pregunta acerca de lo que él había escrito, Galileo esgrime un argumento bastante interesante. Dice que su libro era escrito en términos hipotéticos. Es decir, lo que él propone es que su libro, en realidad, él jamás afirma que el Sol era el centro del sistema solar y que la Tierra orbita a ese Sol, sino que lo que él dice es que este es un ejercicio libre a la imaginación, una especie de cuento, un cuento para un público
no abocado a las cuestiones científicas, sino que es más bien, lo dije de manera hipotética, dice Galileo. Yo no aseguro eso para nada, es simplemente un ejercicio de la imaginación. Ustedes no deberían tener ningún temor a que yo esgrima estas teorías copernicanas, porque no está en mi persona discutir lo que dice Aristóteles, ni por supuesto lo que dice la Biblia. Es más, termina diciendo una frase muy interesante para terminar siendo perdonado. Les dice: ustedes, el Tribunal de la Santa Inquisición, no deberían perder tiempo con estos trabajos menores que yo hago, como la escritura de este libro. Ustedes están para cuestiones mucho más importantes. Ustedes, el Tribunal de la Santa Inquisición y la Iglesia en general, tiene la función más importante que se le puede dar a una persona, que es salvar el alma de nuestros hermanos. Ustedes no deberían perder el tiempo en estas cosas menores. Esto es simplemente un ejercicio libre de la imaginación. Es un caso hipotético el tema del heliocentrismo. Yo lo pongo como algo hipotético. No deberían perder el tiempo en personas tan pequeñas como yo, cuando ustedes tienen, por supuesto, el trabajo, la labor más importante, que es salvar el alma del ser humano. Así que ante estas palabras el tribunal mira en Galileo una persona que evidentemente no representaba una amenaza con lo que él le decía, que su primer libro fue escrito de forma hipotética y que en realidad era algo, un ejercicio de la imaginación, como él decía. Así que estiman que no había ningún peligro en ese libro que había escrito Galileo. Por supuesto, la corte, el Tribunal de la Santa Inquisición, lo deja ir libre, pero le pone ciertas condiciones. La primera condición es que no podía volver a escribir ningún libro con esa teoría heliocéntrica, tampoco podía enseñar nada que tenga que ver con el modelo heliocéntrico, y que se cuide y que ande derechito, digamos. Así que esa contienda lo libera a Galileo y él se va sin demasiadas consecuencias. Por supuesto, esta situación lo llena de intriga al propio Roberto Bellarmino, y ya le venía, como sabemos, con mucha bronca hacia Galileo. Así que Bellarmino sigue con esta intención de condenar a Galileo a la hoguera. Bien, otra cosa que me pareció interesante tenía que ver con cómo fue escrito este libro, que no sé si usted alguna vez lo ha leído, si tiene la oportunidad de leerlo, se lo aconsejo. Lo pueden encontrar en cualquier sitio web. Se conoce como El Mensajero de los Astros, es el primer libro de Galileo. Y es verdad, no solamente está escrito en forma hipotética, sino que tiene una forma de escritura muy interesante, que es el idioma en el que fue escrito. El idioma en que fue escrito es un latín muy pulcro, un latín que solamente podía ser interpretado por ciertos círculos académicos. No era un libro pensado para cualquier persona del público. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque también se basa en eso, a que el juicio lo haya decidido sin culpa a Galileo, porque no era un libro que sea demasiado fácil de comprender, digamos. No era un libro que pudiera llegar a cualquier persona. Entonces, como no era algo peligroso, según lo que estimara la Iglesia Católica de la época, a Galileo lo dejan ir, por supuesto, con esas recomendaciones de que no volviera a hablar sobre el modelo heliocéntrico, ni mucho menos faltara a lo que indica la Biblia como lo correcto. Así que bueno, a Galileo lo dejan ir. A partir de este pequeño triunfo que tiene Galileo, y siguiendo por supuesto con su carácter y su forma de pensar las cosas, Galileo un poco se comienza a arriesgar y comienza a dar algunas charlas a nivel público de cómo había que interpretar el universo. Y su mirada, por supuesto, estaba relacionada con el heliocentrismo. Es más, era muy común que Galileo se reuniera en una plaza llevando su instrumento, el telescopio, y mostrara a cualquier persona que quisiera ver a través del telescopio para observar, por ejemplo, las imperfecciones de la Luna. Y acá me voy a poner unos minutos a detallarle esto, porque es una situación no poco menor.
Cuando Galileo miraba las imperfecciones de la luna a través del telescopio, lo que argumentaba es: el modelo aristotélico está mal. El modelo aristotélico debe ser cambiado o desechado completamente. Recordemos un poco lo que planteaba Aristóteles. Aristóteles suponía que había dos zonas: una zona supralunar, que incluía a la luna hasta los confines del universo, hasta donde se encontraba con esa esfera, la esfera mayor que contenía todo el universo, donde las cosas debían ser perfectas, donde las estrellas, los planetas, incluso la luna, debían ser perfectas y además moverse en órbitas circulares, justamente ligados a esa perfección, ya que estaban cercanas al motor que movía el universo, al motor primordial. Esto significaba que la luna, su superficie y toda ella misma tenía que ser perfecta, y que nosotros las manchas que observamos desde acá, desde la Tierra, se deben simplemente a las nubes que arbitrariamente pasan delante de la luna. Pero cuando Galileo observa la luna a través del telescopio, ahí la situación es innegable. Cuando Galileo observa la luna a través del telescopio, se pueden ver los valles, se pueden ver cráteres, se pueden ver un montón de imperfecciones que Galileo, por supuesto, aprovecha para decir lo que él ya venía asegurando: la luna no es perfecta, por lo tanto el modelo aristotélico está mal. No existe una zona supralunar y una zona infralunar, que es de la Tierra hasta la luna, no inclusive la luna. No hay necesidad de separar estas dos zonas. Y en realidad, fíjense ustedes que eso, como habíamos charlado la clase pasada, era algo muy peligroso para la Iglesia, porque si ya estamos negando las dos zonas, la zona supralunar y la zona infralunar que aseguraba Aristóteles, y dado que la Iglesia sostenía esa teoría, podíamos también negar la existencia de un cielo y la existencia de un infierno. Es decir, no era poca la crítica que pudiera incluir Galileo en esa observación. Bueno, esto que hace Galileo, esto de llevar el telescopio a las plazas para que la gente lo pudiera ver a través del telescopio y pudiera verificar experimentalmente que la luna tenía imperfecciones y que el modelo aristotélico estaba mal, es lo que a la gente de la Santa Inquisición y en general al grupo eclesiástico le molestan tanto, e incluso cuentan que Belarmino participa en una de estas observaciones astronómicas que solía hacer Galileo. Y acá es donde viene una de las grandes batallas y las grandes frases que terminamos estudiando hoy en día. Cuentan que en una de esas observaciones astronómicas se hace presente en la plaza el propio Roberto Belarmino para observar a través del telescopio de Galileo. Cuando Galileo le muestra que la luna tenía imperfecciones, ¿qué les parece que pudo haber dicho Roberto Belarmino? ¿Cómo podía haber salvado ese modelo que sostenía la Iglesia de que la luna era perfecta y que los libros de Galileo estaban en lo correcto y no lo que les estaba mostrando experimentalmente Galileo? Bueno, la frase de Roberto Belarmino cuando termina de ver la luna es una frase que nos deja muy en claro cuál es el pensamiento de la Iglesia y hasta dónde quería abarcar la Iglesia. Cuando Belarmino observa las imperfecciones de la luna, le dice a Galileo la siguiente frase. Le dice: si Dios hubiera querido que el hombre pudiera ver las estrellas o la luna, le hubiera dotado de la vista para poder hacerlo. Esto que vos estás mostrando al resto de las personas no es otra cosa más que un instrumento del diablo para engañar a esas personas y hacerles creer esa falsedad que vos estás tratando de enseñar. Fíjense en esta frase hasta dónde llega la necesidad de la Iglesia por justificar algo que el propio Galileo ya le estaba mostrando. Bueno, por un lado eso, ¿no? Por un lado el hecho de negar, que la Iglesia negara lo que estaba viendo con sus propios ojos, pero por otro lado también el desprecio de lo práctico ante lo teórico, el desprecio de llevar a algo experimental un conocimiento que ya se conoce y ya se sabe teórico. Forman parte del mismo fenómeno, ¿no? Pero Belarmino termina diciendo esa frase. Obviamente era imposible que
que Galileo o que cualquier persona pudiera encontrar un método experimental para convencer a las personas de la iglesia de que estaban equivocadas en ese modelo aristotélico. Y acá hago un paréntesis en todo lo que estoy hablando para darles una opinión que es opinión personal mía, que no tiene que ver con lo que dice ninguno, o al menos no he leído ningún autor que lo afirme. Yo creo que la Iglesia Católica del momento, estamos hablando del año 1620, 1600, hasta varios años después de esa época, no es una iglesia que sea ignorante. Cuando hablo de la iglesia hablo de la gente ligada a ellos, ¿no? No es una iglesia que sea ignorante, sino que tiene sus propios intereses. Insisto, esto es una opinión propiamente mía. Creo que la Iglesia Católica, con los libros que tenía y todas las ideas que iban tomando de varios autores como Copérnico, Ptolomeo y demás, ya tenían el conocimiento. Ellos sabían que la Tierra no era el centro del universo, sino que el modelo más fiable, el más probable, era el modelo heliocéntrico de Copérnico. Entonces, ¿por qué la Iglesia insistía tanto en defender el modelo aristotélico del geocentrismo? Bueno, por una cuestión de poder. Yo insisto que a mí un poco la bronca que me da al repasar estos aspectos históricos es que no se trata acá de un Bellarmino, de Roberto Bellarmino, el martillo de los herejes, que sea una persona ignorante de cómo se comporta el universo, sino más bien de una persona que defiende un modelo, en este caso un modelo geocentrismo, del geocentrismo, por una necesidad de poder. A eso voy. Acá no estamos hablando de gente de la iglesia que es gente ignorante que nunca ha leído un libro. Estamos hablando de gente que tiene en su poder la bibliografía suficiente como para comprender que el modelo geocentrista ya no tiene posibilidad de ser salvado, sino que el modelo más adecuado es el heliocentrismo, y se niega a aceptar ese cambio por una cuestión de poder, porque recordemos, si la Tierra no era el centro del universo, si la Tierra era un planeta más en un universo que no tiene límites, en un universo donde no existe un motor, se empiezan a caer un montón de preceptos de la Iglesia, de principios de la Iglesia, que son los que en última instancia le dan el poder a la Iglesia. Si negamos de que la Tierra decimos que la Tierra no es el centro del universo, lo que decimos es que el hombre, como creación favorita de Dios, en realidad, si tuviéramos que creer de alguna manera en el creacionismo, podríamos decir que el hombre es una creación más, que no tiene esa vital importancia para Dios porque no lo ha colocado en el centro del universo. Y así podríamos decir que en realidad la zona supralunar y la zona infralunar son innecesarias y que en realidad es un modelo falso. Podríamos pensar entonces que el cielo y el infierno son simplemente una construcción de la Iglesia para sembrar el temor, o esa capacidad de chantajear a la gente para que se confiese y pague dinero para que le perdonen los pecados. Es decir, estoy asegurando, en mi propia opinión, insisto con esto, que la iglesia no es una iglesia ignorante de esa época, sino que era una iglesia muy bien formada científica y académicamente, que sostenía sus ideas y peleaba por sus ideas, pero no para buscar la verdad, sino para mantenerse en el poder ideológico, que después lo llevaba al poder económico, al poder científico y al poder del Estado. Así que bueno, esta anécdota que les quería contar sobre Galileo y Bellarmino me pareció interesante para que vean un poco cuál era la conducta de la Iglesia frente a estas nuevas propuestas que surgían, no solo de Galileo, de otras personas, como antes había surgido Copérnico, pero que encontraron en Galileo y su personalidad tan avasallante, tan bien formada, a un representante digno, digamos, de este nuevo modelo heliocentrista.
Bueno, cuando se va Galileo de ese segundo juicio, en 1616, les decía que fue el primer juicio que tuvo Galileo, se va, obviamente, con esas sugerencias que le da la Santa Inquisición de no volver a hablar ni mucho menos a enseñar este modelo heliocéntrico, y con algunas recomendaciones más, como que profundice en su estudio de la Biblia, como que vuelva a leer los libros de Aristóteles. Es decir, le dieron apenas un tirón de orejas y lo mandaron con un montón de consejos para no volver a comparecer ante esa situación, ante la Santa Inquisición. Obviamente la personalidad de Galileo, siempre tan reacio a hacerle caso a la autoridad impuesta, y su propia necesidad de discutir, de disputar las ideas, y su poca diplomacia hicieron que redoblara la apuesta. Entonces, como les decía, comienza a dar clases públicas, empieza a escribir nuevos libros, y en este otro libro que termina escribiendo, comete un error bastante, no un error porque lo hace intencionalmente, pero comete este exceso de confianza, podríamos decir, ya que este libro lo escribe en latín vulgar. Es el otro libro que escribe después de El mensajero de los astros es un libro escrito en latín vulgar. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, que el latín vulgar era un idioma fácil de comprender para cualquier persona. Y ahí es donde vienen los problemas y por qué la Iglesia Católica se enoja tanto. Obviamente el contenido del libro es terrible. Galileo lo que hace es una especie de cuento satírico donde pone a tres personajes muy destacados. En este libro, publicado en 1632, llamado Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, Galileo presenta una obra, como les decía, escrita en latín vulgar, en el italiano que hablaba el vulgo de la gente, o sea, la gente que andaba sin ninguna formación científica. Propone una especie de cuento muy interesante de leer. Si algún momento puede hacerlo, le digo que es una lectura muy interesante. Presenta un cuento con tres personajes principales. El primero de ellos es Salviati, el cual defiende el modelo copernicano, el modelo del heliocentrismo. Luego aparece un personaje llamado Simplicio, que defiende el modelo Ptolomeo y de Ptolomeo y de Aristóteles, es decir, el modelo geocentrista, que Galileo tiene la perspicacia de asociarlo incluso con las frases y las ideas que promulgaba el Papa de la época. Y por último está el personaje llamado Sagredo, que es una especie de personaje neutral, que es el que pregunta y termina criticando a ambos modelos, pero obviamente parándose en el modelo de Salviati, en el modelo heliocentrista. Así que crea entonces Galileo este libro, una especie de sátira de la época, donde el principal problema es que pone las palabras del Papa en la boca de este personaje ficticio literario llamado Simplicio, haciéndolo quedar de forma completamente ridícula. Obviamente esto a la Santa Inquisición le molesta muchísimo, principalmente, obviamente que tiene que ver con las palabras que escribe y la forma en la cual escribe Galileo este libro, un libro muy interesante de leer. Ya le digo, Galileo, además de un gran científico y matemático, tiene una forma de escribir muy interesante. Le molesta muchísimo a la Santa Inquisición, pero no solo por el contenido, sino también, insisto con esto, por el idioma. Tengan en cuenta que el idioma es el clásico latín vulgar o el italiano que se hablaba normalmente entre la gente fuera de los círculos científicos, así que tenía una llegada muy importante, motivo por el cual esta vez a la Santa Inquisición no le parece para nada inocente ni para nada hipotético, como sí le resultó el primer libro. Así que esta vez, cuando se lo llama a Galileo nuevamente a comparecer ante el Santo Tribunal de la Santa Inquisición en Roma,
Galileo ya no va con la misma expectativa que durante el primer juicio. Sabe que lo que se le viene era algo mucho más grave de lo que había sucedido en el primer juicio, donde recordemos además que le había sido perdonado la vida gracias a que él había manifestado que lo escribió de forma hipotética, y además salió libre bajo juramento de que no debía volver a escribir ni a enseñar nada que tenga que ver con el heliocentrismo, cosa que obviamente no hace, y escribe este libro basándose principalmente en este argumento heliocentrista, y encima ridiculizando la imagen del Papa y asociándolo con todos los defectos que tenía el modelo aristotélico y de Ptolomeo del universo geocentrista. Así que este segundo juicio para Galileo es muchísimo más grave. Bueno, la verdad es que a Galileo, cuando llega, se lo pone preso, siguiendo la metodología de la Santa Inquisición, sobre todo en este caso con una persona que llega a juicio por segunda vez, o sea que ya había sido perdonado de alguna manera en el primer juicio, llega a este segundo juicio con una causa mucho más grave, así que se lo mete preso y se lo obliga. Tengamos en cuenta que es un Galileo ya bastante grande, ¿no? Así Galileo entonces enfrenta su segundo juicio ante el tribunal de la Santa Inquisición en el año de 1633. Recordemos que Galileo ya está pisando los 70 años, es una persona que lamentablemente llega a esta instancia ciego, porque junto con el invento del telescopio y esa fascinación que tiene Galileo por observar la luna, lamentablemente tiene la misma fascinación por observar el sol, lo cual hace que se quemen las córneas de sus ojos y llegue muchos años atrás incluso ya a estar ciego. Una persona de 70 años en esa época era casi milagroso que llegara, ya que la expectativa de vida de una persona común no superaba los 40 o 45 años. Ya Galileo a los 70 años ya era una persona muy anciana, ciega. Así llega ante el tribunal de la Santa Inquisición, donde observa además que los ánimos, el ambiente que estaba rodeando ese juicio era muy distinto al del primer juicio, donde incluso las propias amistades ya le comentaban cómo se estaban preparando en la plaza de San Pedro, donde habían quemado a Giordano Bruno. Están preparando todas las cosas, de nuevo los troncos y la madera para prenderlo fuego y quemarlo vivo. Galileo llega ante esa situación, ya por fortuna Roberto Bellarmino, su gran enemigo, ya había muerto más de una década atrás. Bellarmino fallece en 1621, así que no está formando parte de ese tribunal, pero sí es un tribunal de la Santa Inquisición que tiene todas las intenciones del mundo por condenarlo a morir quemado vivo en la hoguera. Así que ante esa situación Galileo termina arrepintiéndose de sus palabras. La Santa Inquisición lo obliga a ponerse de rodillas ante el tribunal y ante toda la comunidad científica, y a retractarse de sus palabras, negando que el modelo de heliocentrismo esté en lo correcto, aceptando el modelo de Aristóteles y asegurando que la Iglesia tiene razón y que él se ha equivocado, pidiendo disculpas y demás en unas palabras que están hoy en día, se consiguen las cartas de Galileo, donde expresa todo el discurso que tiene que hacer Galileo, les insisto con esto, arrodillado y ciego ante el tribunal de la Santa Inquisición. Gracias a esto Galileo salva su vida, pero es condenado a una especie de prisión domiciliaria en una finca, a pasar sus últimos días en una finca, les decía, de un amigo de él, donde tiene absolutamente prohibido escribir cualquier cosa y obviamente dar clases o incluso opinar acerca del modelo heliocentrista, ante la amenaza de pena de muerte. Así que Galileo termina sus años en prisión domiciliaria, podríamos decir, en esta finca, pero hay algo que
termina ganando Galileo, que a mí siempre me parece emocionante, que es, no tenía prohibido Galileo que lo visitaran sus amistades, así que en esos últimos años de vida, de prisión domiciliaria, ya que Galileo tenía prohibido enseñar o escribir acerca del modelo heliocentrista, lo que decide es tener charlas con los amigos, y son los amigos de Galileo los que terminan escribiendo los próximos libros que termina teniendo Galileo. Obviamente un gran aporte no solamente a las matemáticas, sino también a la astronomía principalmente, y que luego terminara tomando otro personaje muy importante para la física, como lo es el propio Isaac Newton. Tengan en cuenta que Galileo muere en el año de 1642, y para la comunidad científica parecería ser un golpe durísimo del cual nunca se iba a recuperar. Perder a una persona tan importante, con tantos aportes y tan brillante como Galileo, parecería que era un golpe demasiado duro para la ciencia, pero al mismo tiempo también tengamos en cuenta que ese año nace el mismísimo Isaac Newton, con lo cual nos deja obviamente la reflexión de, ante una pérdida casi inestimable como lo fue Galileo, que ese mismo año haya nacido otro físico mucho más grande como Isaac Newton, nos deja quizás la reflexión de un historiador que solía decir: el mundo no podía privarse de una mente tan brillante, que en ese momento, en el año de 1642, cuando muere Galileo, tiene que nacer otra persona que no solo lo reemplace, sino que lo supere, como lo fue Isaac Newton. Así que, bueno, así termina este resumen, de alguna forma, de Galileo. Tengan en cuenta que de todas las obras de Galileo, esto es apenas un intento de resumen, ya que sería imposible en una clase resumir todos los aportes que hizo este señor. Contrariamente a lo que piensan muchas personas, entonces nos queda como conclusión: primero, Galileo no inventa el telescopio, sino que lo mejora a partir de este invento de los lentes del holandés. Y por otra parte, otro gran error que tienen muchos estudiantes, bueno, estudiantes no, porque ya lo ven, pero muchas personas, es pensar que Galileo muere quemado en la hoguera. No, Galileo no muere quemado en la hoguera. El que sí muere en la hoguera es Giordano Bruno. Galileo muere a una avanzada edad, ya en prisión domiciliaria, eso sí, con todas las restricciones que estuvimos hablando acá. Y con esto voy cerrando entonces esta cuarta clase de Astronomía 1, dándoles una opinión personal mía. Galileo es una de las personas que más admiro dentro del que es el panteón de la física. Me parece que sus aportes y su forma de enfrentar su propio conocimiento, su propia formación científica, es una herramienta muy interesante para nosotros como profesores en un aula del nivel secundario. Tengan en cuenta el carácter de Galileo. Cuando a veces tenemos un estudiante que es rebelde, que es discutidor, yo destaco esa figura del estudiante, porque es el estudiante que, sabiéndolo encaminar, es el que más puede aportar a la clase. Generalmente el estudiante sumiso, el estudiante que acepta lo que uno dice, que no discute, que no busca su propia formación científica en este caso, es un estudiante que va a aprender lo que uno quiera que aprenda, pero no mucho más que ello. Creo que si sabemos orientar una mente de un estudiante que sea rebelde, si sabemos enseñarle a enfocar esa energía que tiene ya de por sí en su propia personalidad hacia lo que es la construcción de su propio conocimiento, creo que esa es una herramienta interesante para nosotros. Cuando a veces nos enojamos por la mala conducta de un estudiante en el aula o fuera del aula y lo criticamos, yo siempre me pongo a pensar y digo, esta personalidad que tiene este estudiante de rebelde, de peleador, de discutidor, no ha sido muy diferente a la personalidad que ha tenido el propio Galileo o el mismísimo Newton.
Es decir, me parece que nosotros como profesores del nivel secundario, es bueno que recordemos de vez en cuando la importancia que tiene la rebeldía ante el intento de imposición de autoridades jerárquicas a veces que su única autoridad es esa, autoridad jerárquica, y no tienen autoridad de palabras, no tienen la autoridad del conocimiento. Entender eso también inevitablemente hace que todos los profesores de física seamos en cierto punto rebeldes ante el sistema educativo, rebeldes ante las autoridades de la escuela, rebeldes ante la forma de trabajo que nos tratan de imponer. Eso forma parte de nuestra personalidad porque hemos crecido y nos hemos formado estudiando y admirando estos personajes como Galileo, como Newton, o como Maxwell, o como el propio Stephen Hawking, o como Einstein, personas que tienen como factor común la rebeldía en sus personalidades. Es más, con Galileo acabamos de ver entonces que no solamente era una persona rebelde, sino que además de ser un gran opositor ante la autoridad impuesta, ante el respeto que imponía la autoridad en sí misma, también ha sido una persona muy poco diplomática, una persona que no ha sabido mantener la boca cerrada ante lo que él le parecía que estaba mal, y esa necesidad de discutirlo, esa necesidad de la disputa constante, también lo llevó a ser lo que Galileo es hoy en día. Así que esta es una pequeña reflexión final de parte mía. Comentarle que cuando tengo un estudiante rebelde, un estudiante contestador, un estudiante que más allá de la bronca que nos pueda dar porque nos desorganiza la clase o porque a veces nos resulta molesto, veámoslo con esta otra mirada, una mirada de alguien que en la formación como profesores de física hemos admirado a Galileo, y quizás parte de esa personalidad de Galileo está contagiada en ese estudiante que por el momento no sabe cuáles son sus capacidades porque tiene mucha energía y no la sabe focalizar. Creo que es también tarea nuestra como docentes en el aula, como profesores en el aula, enseñarles a focalizar esa rebeldía, enseñarles a argumentar y enseñarles que lo interesante en una pelea, lo interesante en quien gana la pelea no está en quien tiene los puños más fuertes, sino en que tiene los argumentos más fuertes. Enseñarles a debatir, mostrarles qué herramientas dentro de la dialéctica y la oratoria cuentan para defender sus ideas, porque eso es parte de la formación de la educación secundaria. Enseñar a pensar, enseñar a debatir y, por supuesto, por encima de todo eso, enseñar lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, algo que a la escuela secundaria muchas veces le falta, no solo entre los estudiantes y docentes, sino en toda la comunidad educativa, que incluye directivos, que incluye bibliotecarios, que incluye a toda la comunidad. Así que bueno, esta última reflexión entonces vaya acompañada por mi admiración acerca de Galileo. Creo que hemos tenido un resumen medianamente justo respecto de lo que ha hecho o lo que comprende la obra de Galileo. No se preocupen igual porque el año que viene, cuando tengan física, historia de la física y epistemología, a cargo del profesor Jean Felice en cuarto año, van a ver con mucha profundidad todo lo concerniente a los dos juicios de Galileo. Nosotros en esta materia solamente lo hemos visto por encima. Van a utilizar un libro muy interesante, algo denso de leer al comienzo, como es el libro de Boido. Es un historiador impecable que les va a llevar los detalles, toda la intimidad de los dos juicios de Galileo y hasta finales de la vida de él. Así que esta historia de Galileo no termina acá, sino que la van a terminar recién el año que viene. Quería agregar, además de todo lo que ya vinimos charlando, acerca de una pregunta que generalmente hacen los estudiantes de ciencias naturales del primer año de la escuela secundaria. Cuando terminamos de charlar sobre Galileo, la Santa Inquisición, Belarmino
conocido como el martillo de los herejes, generalmente es muy común que el estudiante pregunte qué finales tuvo, cómo terminó su vida Belarmino y cuándo la Iglesia terminó por reconocer que el juicio a Galileo no fue justo, o por lo menos tampoco su sentencia. Bueno, acá es donde la respuesta se vuelve un poco más álgida y que genera, por supuesto, el debate y muchas veces el enojo del estudiante, ya que la Iglesia Católica termina por reconocer la inocencia de Galileo y el error en el dictamen del juicio, que incluía no solamente haber sido acusado de herejía y haber sido encontrado culpable, sino también el tema de la excomunión. La excomunión, que para la Iglesia Católica significa decirle a un fiel que deja de formar parte de las filas de su iglesia y que queda fuera, digamos, de todo eso. Y acá es donde también les comento que Galileo siempre fue una persona de mucha fe, a pesar de sus peleas y de sus disputas con las ideas de la Iglesia respecto al modelo aristotélico y demás. Para Galileo fue un duro golpe haber sido excomulgado, haber sido sacado de las filas de la Iglesia Católica. Para él fue un duro golpe, así que esto también es bueno tenerlo en cuenta. La Iglesia recién, en el año 1982, reconoce que el juicio a Galileo fue mal juzgado a final de cuentas. Termina admitiendo que Galileo era inocente de su cargo de herejía, lo mismo que Galileo Copérnico. Por lo tanto, termina también levantando esa sentencia de excomunión a Galileo en el año 1982, es decir, casi 300 años después de haber sido sentenciado a prisión domiciliaria, donde termina sus días, de haber sido obligado a arrodillarse ante la comunidad científica y eclesiástica del momento. Así que, bueno, casi 300 años después, terminó, gracias al Papa Juan Pablo II, termina admitiendo el error en ese juicio de la Iglesia. También es cierto que Juan Pablo II forma una comisión de personas cercanas a la Iglesia y les encarga esta misión de investigar los detalles del segundo juicio a Galileo, y lo hace también un poco a pedido de Stephen Hawking, que había visitado al Papa un par de años antes. Así que, bueno, nada, eso. La Iglesia termina perdonando a Galileo casi 300 años después, cuando ya todos sabíamos desde hace cientos de años atrás que la Tierra no es el centro del universo. Ahora, ¿qué pasó con Belarmino? Bueno, Belarmino tiene un final mucho más heroico. Belarmino termina siendo declarado santo de la Iglesia, en el año 1931. El título de él es Santo y Doctor de la Iglesia. Así que termina obviamente con mucho más reconocimiento. Se celebra su santo, el día 17 de septiembre. Así que si conocen a algún Roberto y lo saludan por el día de San Roberto, sepan que es en alusión al santo San Roberto Belarmino, el martillo de los herejes, que luego cambia un poco su apodo a el doctor de la Iglesia. Así que les dejo también en este video un par de estampitas que tiene San Roberto Belarmino. Así que bueno, para que vean los finales que han tenido estos dos grandes personajes de la ciencia, en este caso también de la astronomía en particular. Claro, Galileo es declarado inocente en el año 1982. No sucede lo mismo con la figura de Giordano Bruno, el cual, recordemos, fue quemado vivo en la hoguera en el año 1600. Así que la Iglesia solo reconoce su error referido a Galileo. El resto de las personas que han muerto víctimas de pensar diferente, de aportar nuevas ideas a la ciencia, queda como que nunca pasó. Cosa que la Iglesia también muchas veces sigue repitiendo en su historia. Así que bueno, eso les quería comentar.
como para que esta pregunta que casi siempre hacen los estudiantes del nivel secundario, si se les pregunta a ustedes, sepan, o por lo menos ya hayamos hablado de qué pasó con ambas personas. Así que bueno, por mi parte, despedirme hasta la próxima clase, que no les sorprenda si es en los próximos días que la subo. Voy a tratar de recuperar las clases que no estuve subiendo. La que viene intentaremos hacer un cierre de todo lo que tiene que ver con personas como dijimos Giordano Bruno, Copérnico, incluir un poco de la historia de Copérnico, todo lo que tiene que ver con el modelo aristotélico, por supuesto, la Santa Inquisición y Galileo. Con eso vamos a estar terminando ya la parte histórica que tiene que ver con Astronomía 1 y les voy a estar dando entonces también la primera actividad. Hasta el momento solamente les pedía que escuchen las clases, que hagan un resumen, que lean el material, vayan leyendo también el libro el manual del Inquisidor, que va a ser importante para la actividad que les voy a proponer. Así que nada, eso, espero que estén todos bien, que estén pasando esta cuarentena lo mejor posible. En mi caso personal les comento que estoy muy bien en casa, con mi esposa. Tengo negocios cerca, así que no necesito viajar en colectivo para comprar las cosas de la casa, así que en ese sentido estoy bien, no tengo ningún problema. Está el problema de estar lejos de mi madre, que vive a unas 40 cuadras y no la puedo ir a visitar, salvo que sea una gran emergencia, porque tampoco le quiero llevar el virus a ella. Está la incertidumbre de no saber qué va a pasar con este virus y cómo va evolucionando, y por supuesto está lo menos agradable, que es los requerimientos de los directivos ante la escuela secundaria, que te piden llenar planillas, que te piden hacer un montón de actividades que no tienen que ver con la enseñanza de la física, pero que lamentablemente me lleva mucho, pero mucho tiempo, y es tiempo que yo no le dedico a lo que más me gusta, que es enseñar física, que tiene que ver con la parte histórica, la parte de cálculos y todo lo demás que ustedes ya saben que a mí me encanta. Así que haciendo uso y abuso de esta admiración hacia Galileo, más de alguna vez me estoy peleando con estas autoridades, pero bueno, a mí me gusta discutir, así que lamento que el tiempo no dé para organizarme mejor y subir más clases, pero es algo que creo que en los próximos días ya voy a ir resolviendo, porque ya se han estado entregando las notas del secundario, así que creo que me voy a administrar mejor con los tiempos. Bueno, eso nada más, les mando un afectuoso saludo, cuídese mucho, este virus está creciendo aceleradamente. Ojalá que eso signifique también que estamos alcanzando el pico de contagios. Ojalá que podamos salir de esta cuarentena lo mejor posible. Así que cuídense mucho, le mando un afectuoso saludo, y cualquier duda mándela por este medio y téngame paciencia, que en algún momento se la voy a contestar. Chao, chao.